Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Gutiérrez y les doy la bienvenida nuevamente al canal de Miss. Yo soy la encargada de hablar de la parte psicoeducacional, de la parte emocional de este canal. Me da gusto estar de regreso con ustedes después de una breve pausa que tomamos. Hoy retomaremos estos videos con un tema muy cotidiano del cual se habla bastante, pero queremos dar más información y profundizar en él, y es la depresión. Hoy tenemos ese video con mucho cariño. En la medida en la que se ha democratizado y popularizado la atención a la salud mental en los últimos años, ciertos términos han salido de los manuales de diagnóstico clínico para integrarse directamente al vocabulario cotidiano, y es cada vez más común escuchar a un colega, a un amigo y hasta a nuestros hijos decir: tengo depresión, estoy deprimido, esto o aquello me deprime. Muchas personas se refieren a este término de depresión, pero de manera indiscriminada, y lo dicen así como a veces la depresión realmente se presenta después de un rompimiento, de cuando una persona la ven un cambio importante en su vida, cuando una persona sale de su negocio, se cierra, cuando hay un cambio de etapa, una jubilación, un cambio de ciudad, un divorcio o inclusive un matrimonio nuevo, inclusive la suma de un miembro nuevo a nuestra familia, como sería un bebé. Hay muchas cosas que pueden dar un proceso de depresión. Vamos a platicar más en este video porque eso no es un adjetivo o no es un sentimiento. En realidad es un trastorno emocional. ¿Qué es en sí la depresión? La depresión no es un sentimiento. La depresión es un trastorno clínico. Por eso es muy importante no confundir o no hablar acerca de estoy deprimido sin darnos cuenta o saber que en realidad estamos hablando de una enfermedad mental. La depresión se caracteriza por un estado anímico o un estado de ánimo donde la persona se siente totalmente desanimada, falta de interés, inclusive se puede ir el sabor en la comida, el apetito, el sueño, el interés del entorno. Inclusive hay personas que dicen: estoy viendo la televisión y ni siquiera la puedo ver, no puedo leer, no puedo concentrarme en ninguna otra cosa. O sea, la depresión realmente congela a una persona en todas sus actividades, inclusive desde las básicas hasta las sociales, las cotidianas como bañarse, contestar el teléfono. O sea, una persona realmente con una depresión severa es una persona que realmente se incapacita. Pero hay niveles de depresión, no hay que pensar que solamente todas las personas para ser diagnosticadas de depresión tienen que llegar a estos extremos. Estas son cosas extremas y pues hay personas que pueden tener 1, 2, 3 síntomas, y una característica muy importante para diagnosticar que es una depresión es que anímicamente aparece lo que se llama el aplanamiento emocional. Significa que la persona no tiene emociones o no siente las emociones, solamente siente un aplanamiento, no siente coraje, no siente ánimo, no siente tristeza, no siente nada, y eso sería una depresión profunda. Pero tenemos diferentes niveles en la depresión y algunas personas solamente pueden presentar falta de apetito, falta de entusiasmo, mucho sueño, desánimo, y no necesariamente llegar a este extremo. Como les estaba mencionando, la depresión clínica es un trastorno que inclusive puede llegar a alterar nuestras relaciones interpersonales también, como el no querernos relacionar ni con nuestra familia, ni con nuestro esposo, ni con nuestros hijos, ni en nuestro trabajo, ni con nadie. Tiende a darse un aislamiento social, emocional. Estadísticamente, este es uno de los trastornos que llevan el número más alto entre los trastornos que existen, y desafortunadamente mucha de la población
población ha pasado por periodos depresivos, la conoce, la ha experimentado en su vida cotidiana, inclusive desde bebés, niños, adolescentes, adultos, viejitos. Hay una diferencia entre una depresión como trastorno y estados depresivos como parte de los cambios o las etapas por las que un ser humano va pasando. Tanto pueden presentarse trastornos, tristezas, síntomas, como pueden presentarse ya clínicamente el trastorno en sí, que es la depresión. Con un diagnóstico y un tratamiento profesional y también a tiempo, podemos evitar que un periodo de nuestra vida con una tristeza profunda se convierta en un trastorno depresivo. Eso lo he visto, por ejemplo, en pacientes que han presentado algún trauma de niños muy severo, y con los años, de hecho tuve un caso de un paciente que cuando él tenía alrededor de 7 años fue encargado con un adolescente, pasó por un abuso horrorosísimo y él nunca presentó el problema hasta aproximadamente a los 18, pero alrededor de los 23 estuvo 7 años en cama. ¿Por qué? Por el trastorno. Cuando va a terapia, él ya tenía aproximadamente 40 años y estaba aterrado de volver a pasar por otra depresión. Dado esa situación, se sometió a terapia, ahí a tratamiento serio psicológico, y bueno, ya trató todos sus traumas, pero en realidad su trauma empezó a los 7 años y fue dando síntomas en las diferentes etapas hasta que no se pudo sanar en donde había empezado el problema. Entonces hablemos de las diferentes causas por las cuales se pueden dar un trastorno psicológico. Los orígenes de la depresión pueden ser multifactoriales. Por ejemplo, tenemos una tendencia genética o hereditaria. Sí es importante, si en nuestra familia por alguna razón hemos vivido con adultos o familiares con depresión, es más probable que nosotros podamos llegar a tener esa tendencia hacia la depresión, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Muchas veces nosotros hemos escuchado que dentro de alguna familia alguien menciona, ay, mi abuelito o mi tía, o mi tío, se murió la tía o el abuelito y la abuelita se murió de tristeza. Bueno, pues eso, se murió de tristeza, puede significar que la persona no fue diagnosticada y en realidad es una depresión. También existe otra causa que pueden ser los desajustes hormonales. Y los desajustes hormonales tienen raíces, sabemos que en diferentes etapas, tanto en la adolescencia como en la menopausia, en la andropausia, también pueden presentarse desequilibrios hormonales, inclusive con los anticonceptivos se pueden presentar desequilibrios hormonales, inclusive en el posparto se pueden presentar desequilibrios hormonales o dentro del mismo proceso de embarazo, y allí pueden presentarse algunas veces depresiones o estados de tristeza profunda y que tienen más que ver con cuestiones hormonales, y que es importante encontrar el diagnóstico correcto y equilibrar primero hormonalmente, y no todo es psicológico, no todo es mental, sino también tiene causales fisiológicas como en este caso. También existe otra causa que serían que algunos medicamentos pueden dar efectos secundarios como consecuencia a presentar lo que sería un cuadro aparentemente de tristeza o de depresión, de desánimo o de depresión profunda. Y muchos medicamentos también pueden presentar este tipo de efectos, ya que estos medicamentos pueden disminuir los neurotransmisores que son necesarios en el cerebro. Podemos hablar también de otro de los causales, que serían las crisis adaptativas. De hecho, tenemos un video sobre crisis, te invito a verlo, y es un video muy interesante donde hablamos sobre las crisis adaptativas y los procesos de depresión que solamente se dan mientras está uno en esas crisis. Y también podemos hablar de otra causa en cuestión
cuestiones de depresión, de trastorno de depresión, y podemos hablar acerca que algunos psicólogos sociales hablan acerca de la depresión como un trastorno más cultural. Y quizás también con este estado de pandemia, muchas personas que estaban con una depresión bastante funcional, quizás se agravó por el aislamiento, la falta de convivencia, el sentirse aislados, el no estar pudiendo tener la misma libertad y estar con el miedo a enfermar y todo lo que hemos pasado con lo de la pandemia, pues muchas personas pudieron haber agravado este estado de ánimo. Además existen diversos tipos de depresión y entre esos quiero hacer la clasificación de dos a los cuales yo le doy mucha importancia. Esta clasificación sería la depresión endógena y la depresión exógena. La depresión endógena estamos hablando que es una depresión interna que se presenta en las personas en cualquier momento y sin causa. Son simplemente una persona sin saber que en parte de su desarrollo o parte de su herencia familiar o parte de algún trastorno, falta de un movimiento cerebral adecuado, la persona puede, tanto anímica, emocional o cultural o familiarmente, estar presentando una depresión interna, endógena, significa sin una causa. Entonces muchas veces los pacientes pueden llegar y pedirnos asesoría y decirnos: me siento sumamente deprimida, no sé por qué, y cuando uno les pregunta, pues a ver, háblame de lo que está pasando en tu entorno, me dicen: es que todo está pasando bien, no tengo problemas económicos, no tengo problemas de pareja, no tengo problemas con los hijos, no tengo problemas de salud, no hay una causa, y sin embargo siento una depresión muy muy profunda. Y ahí es cuando entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial, un diagnóstico correcto y saber a partir de qué o qué está manifestando esta persona para presentar una depresión endógena, que puede ser una causa en el inconsciente o una persona ya tiene esa tendencia a la depresión como dentro de su personalidad y hay que hacerle un diagnóstico para tratarla correctamente y enseñarla a manejar la depresión endógena o ayudarlo a sanarla. Vamos hablando ahora de la depresión exógena. Y la depresión exógena ya la hemos tratado en otros videos. Es una depresión causada por algo externo. La persona está pasando por un duelo, por una pérdida, un divorcio o algún cambio importante en su vida, de salud o de lo que sea. Y por eso a eso le podemos llamar una depresión exógena. Es importante distinguir los sentimientos de tristeza profunda. Los sentimientos de tristeza profunda aparecen y desaparecen como parte de un proceso natural que pueda una persona estar viviendo por un cambio. Esos sentimientos van a ser transitorios, solamente van a durar un tiempo y poco a poco van a ir tendiendo a disminuir. En el caso de la depresión, no es algo transitorio, es algo que inclusive puede ser permanente en muchas personas o inclusive puede ser parte de su vida y nunca haber sabido que son en realidad depresivos. Inclusive una persona con estados de ánimo depresivos por muchos años puede llegar a atentar contra su vida, a sentirse harto, cansado, enfadado y buscar esa salida. Eso sería todo por el día de hoy. Ya llegamos al final de este video. Denos un like si les gustó y compartan este video con cualquier persona que sientan que pueda ser favorable o necesario. Y si ustedes con este video distinguen tener alguno de estos rasgos o alguno de estos problemas, acudan a un profesional, tomen en serio esto y realmente hay muchas posibilidades de mejorar si se hace de manera adecuada. Les sugiero que se suscriban a nuestro canal, que sigan viendo los diferentes videos que constantemente estamos subiendo, tanto del área espiritual, del área psicológica y del área de pareja. Hasta pronto.